Amado hermano, Dios te bendiga en esta preciosa oportunidad que tenemos de llegar a vuestros hogares para discutir la lección bíblica número 17. Se titula Lugares libres de humo y la misma está basada en los textos de Génesis capítulo 2 versículo del versículo 9 y del 16, 17. Adicional a eso, en el capítulo 3, el versículo 6 y el versículo 7. En Corintios, del capítulo 6, del versículo 12, 13 y 14. Y lleva como idea principal argumentándonos que a pesar del aumento en la popularidad de la marihuana, esta sigue siendo una sustancia peligrosa y afecta el desarrollo normal de la persona. Y los propósitos de esta lección: el número 1, conocer la verdad acerca de los efectos destructivos por el consumo de la marihuana. Saber que el consumo de drogas al principio puede parecer agradable, pero su fin es muerte y destrucción. Y esforzarnos por liberar a los cautivos de las drogas con el poder del Evangelio. Bien, yo voy a leer los primeros versículos para así dar comienzo a esta lección. Voy a leer desde Génesis capítulo 2 versículo 9 hasta el capítulo 3 y versículo 6. Son 3 o 4 versículos. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comiereis ciertamente morirás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El versículo número 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Bien, notemos aquí que cuando Dios hizo la creación, dispuso de todo lo que necesitaba el hombre para sobrevivir y tener una vida eterna. Dice que había todo árbol delicioso a la vista, o sea que el hombre en un principio no le era necesario trabajar como ahora, sino que había frutos en la tierra. Más bien, posiblemente tendría que cultivarlos y ello le iba a proveer de su alimento y lo esencial para la vida. Debemos entender que había una salud excelente para estas personas que estaban en el huerto del Edén, porque iban a vivir eternamente. Y adicional a eso, había un árbol que era el árbol de la vida, que estaba en medio del huerto. Adicional a este árbol había otro árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como es natural, el hombre siempre, por naturaleza, es curioso y tiende siempre a buscar adicional a lo que se le da otras cosas. Eso lo estamos viendo en estos días. En esta ocasión, Dios les dio una orden estricta, ¿verdad?, de que no comieran del árbol del bien y del mal. Posiblemente ellos no estaban preparados para poder discernir cuáles serían las consecuencias de comer de ese árbol. Dios, en su cuidado al hombre, les prohibió comer de ese árbol. Pero la serpiente engañadora, el enemigo, como es engañador y como sigue siéndolo en estos días,
convenció a la mujer a través de la vista, a través del deseo de que podían comer de ese árbol. A través de la codicia se hace pecar también a los seres humanos. Y el hecho de que iban a tener un conocimiento del bien y del mal, les pareció a ella que eso era bueno. Y es toda tentación y todo deseo que sale de nosotros, no es otra cosa a veces que son tentaciones del enemigo. Y en este caso, ella se dio a esa tentación a través de la concupiscencia y el pecado bajó a su corazón. Y no solamente pecó ella, hizo pecar también a su esposo, a su compañero, probando de aquel árbol. Y ciertamente le fueron abiertos los ojos, mas no estaban preparados para ese conocimiento porque luego de eso ellos ya cayeron de la gracia de Dios, se perdió esa comunicación y entonces el hombre ha acarreado una serie de procesos en el cual tuvo Jesucristo que intervenir. Dios mismo tuvo que intervenir a través de su Hijo para lograr que el ser humano se remitiera de ese pecado. Dice que entonces le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Bien, allá en Corintios 6:12, el apóstol habla de esta manera: todas las cosas me son lícitas, no todo lo que se me presenta a los ojos me conviene. En otras palabras, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Nosotros tenemos que discernir, nosotros tenemos que estar sobrios para discernir lo bueno de lo malo, lo que es la voluntad de Dios de lo que no es la voluntad de Dios. Y una de las cosas que usa el enemigo para nublar la mente de los hermanos y de las personas que están en el mundo primordialmente es simplemente cegar los ojos de las personas de tal forma que, ya sea por la avaricia, ya sea por las drogas, ya sea por el alcohol, de nublar los sentidos, de no pensar sobriamente y dar lugar entonces a la tentación. Piensa usted que Jesús fue tentado en todo, pero fue sin mancha que logró, sin pecado, que logró la salvación del hombre. Es importante, amado hermano, que ya sea en la universidad, ya sea en la escuela, en algún grupo social, es importante uno enfrentar todos estos retos que a veces vienen, así como en el huerto del Edén. El hombre fue tentado, y cuando digo hombre me refiero a la pareja que estaba allí, fue tentado por el enemigo para tener más conocimiento, para querer ser como Dios, en algún sentido, conociendo el bien y el mal. Pero él no tenía la facultad, no tenía el poder para poder rechazar la maldad del enemigo y que se introdujera en nuestro corazón. Para eso es necesario tener el Espíritu Santo. Y esa comunión se deshizo una vez el hombre desobedeció. Toda la desobediencia conduce a la muerte. Vemos aquí que una de las cosas que nos habla ese texto, me refiero al del capítulo 13 y versículo 6 de Génesis. El conocimiento del pecado nos hace entonces de alguna manera, el descubrir la maldad nos hace de alguna manera reconocer cuando hemos pecado
y luego de ese pecado viene el remordimiento. Ahora, no podemos quedarnos en ese estado de remordimiento, sino que tiene que haber un arrepentimiento. Un arrepentimiento significa nosotros apartarnos del mal. Un arrepentimiento significa un encuentro con Dios. Dice la Biblia que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. O sea que es necesario en este proceso de remordimiento, que es donde muchos se quedan, es necesario tomar una actitud positiva. Es necesario tener carácter. Esa actitud que necesita Dios de nosotros, que es la que le decimos: no, Señor, yo no voy a ceder el pecado, te seré fiel. Esa actitud es la que necesita Dios para hacernos vencedores. Es simplemente tener carácter, hermano. Es la parte que nosotros le debemos a Dios por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Si no hay un carácter, si no tenemos una actitud positiva a la palabra de Dios, estaremos pagando en el desierto por décadas y nos sorprenderá la muerte y tal vez perderemos la vida eterna por no resistir al enemigo, por no resistir la tentación, por no resistir a los grupos de personas que a veces ejercen toda esta por decirlo así, perdonando la redundancia, toda esta actitud negativa de hacernos pecar, de hacernos ser parte de un grupo, de la cual están perdidos, en la cual no hay salvación, porque realmente cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios no necesitamos de ninguna de esas cosas, porque la palabra de Dios nos lleva a toda verdad. Fíjense ustedes que en Génesis también habla de que Dios creó los cielos y la tierra y separó las tinieblas de la luz. Porque es que las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. La luz, significando la verdad de Jesucristo, significa a Dios, representa todo lo que es positivo, todo lo que es bueno para el ser humano. Y las tinieblas representan todo lo contrario. Entonces, por eso es que el apóstol dice: hermanos míos, es menester que andemos en luz, como hijos de luz, porque realmente para que alumbremos a los demás en este mundo, para que alumbres a tus amigos de la escuela. Mira, yo siempre recuerdo esta frase que me dijo un compañero de estudio, y hay veces que hay consejos que le perduran a uno y le ayudan a uno toda la vida. Fíjense que él dijo esta frase y yo me la grabé. Yo estoy hablando hace tantos años atrás, cuando las drogas empezaban a diseminarse en el mundo. Y él me dijo a mí: yo soy suficientemente hombre para resistir los ataques del enemigo y para resistirme a las drogas. Yo puedo enfrentar mis propios problemas con la ayuda de mi Señor. Y esa parte se me quedó a mí en la mente. Yo no conocía al Señor, pero simplemente es algo que me ayudó a mí a superar todos estos grupos que intentaban ser o hacerse diferentes a los demás y echaban fuera del grupo al que no opinaba igual que ellos. Y qué bueno que yo no me sentía parte de ese grupo, porque Dios me supo guardar. Porque esto a veces, amados hermanos, es un camino que no tiene vuelta atrás. Es un camino que, leyendo yo las cosas negativas que trae la droga, veo una infinidad de cosas, desde la actitud positiva en cuanto a tomar decisiones, de sacar calificaciones buenas, porque hay una parte en tu cerebro que se daña cuando tú... Fíjate que Dios, y perdonando que entre a este tema en un paréntesis, Dios dijo que comieran de todo árbol, pero no dijo que fumaran de ningún árbol. Por eso que el tabaco y estas sustancias hacen tanto daño al cerebro, a la parte frontal del cerebro, que tiene que ver con el juicio, tiene que ver con la toma de decisiones positivas, tiene que ver con
con tantas cosas que te pueden salvar, pero también te pueden llevar, si no las tomas a bien, te pueden llevar a fracasar en la vida. Ahora mismo ha habido un movimiento en cuanto a legalizar algún tipo de droga, la marihuana, para efectos medicinales. Pero asimismo legalizaron el alcohol y no produce ningún efecto positivo. Pues de la misma forma, a veces las drogas lo que hacen es usurpar lo que Dios puede hacer en ti. Una droga falsamente te hace creer que está haciendo algún efecto positivo, quizás calmándote o quizás actuando en los nervios de la persona, pero realmente no está haciendo una cura. Entonces, todas estas drogas, el apóstol habla en aquel tiempo, dice que andemos de día, en Romanos 13, andemos de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, que son excesos, y no en lujuria y lascivias, que son productos de esos excesos, ni en contiendas ni envidia, que también son productos de este proceso. O sea que, como quiera que nosotros busquemos los efectos de todas estas cosas, de todos estos drogas o alcohol o lo que sea, siempre va a ser un efecto negativo. Ahora nos da una alternativa. Dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Quiere decir que Él cataloga todas estas cosas como deseos de la carne. ¿Por qué? Porque algunas personas entienden que les ayuda a afrontar la realidad de la vida, pero para eso mismo es que está el Señor, para que nos ayude o para que nosotros sintamos que Él está a nuestro lado, que nos está ayudando y que nos sostiene. Si recurrimos a las drogas, pues estamos rechazando todas esas promesas de Jesús que son para nosotros. Si aceptamos este camino y padecemos de carácter, pues no vamos a tener disciplina ni una actitud positiva, tampoco vamos a respetar a Dios. Si tú quieres que Dios te tome en serio, tú también tienes que tomar en serio a Dios, y eso me incluye a mí. Dios está a tu lado, Dios está a mi lado, solamente necesita que le pidamos. El apóstol dice que si nosotros le pedimos al Padre, pues como todo padre siempre dará cosas buenas a sus hijos. Pero a veces no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos para malgastar en nuestros deleites. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de pedir? Bueno, pedimos conforme a lo que es la voluntad de Dios, y siempre nuestras oraciones tienen que terminar accediendo a la voluntad de Dios, porque podemos pensar que algo es necesario para nosotros en algún momento, podemos pensar que algo es positivo para nosotros en algún momento, pero realmente Dios es el que sabe si nos conviene o no nos conviene. Por eso es importante pedir en la voluntad del Señor, pedir lo que nos ayude a ver y a vislumbrar toda verdad, lo que nos ayude a caminar siguiendo a Cristo. Jesús dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero para negarnos a nosotros mismos tenemos que negar los deseos de la carne, tenemos que negar todas esas cosas que nos llaman la atención, que sabemos que no son de bien para nosotros, que sabemos que acarrean una serie de problemas y de consecuencias que a veces terminan de una forma destruyendo nuestra vida, destruyendo a los seres que nos aman. Una decisión que tomemos y no esté en la voluntad de Dios puede acarrearnos
una serie de dificultades que en casos extremos podamos llegar a perder la salvación. Así que, querido hermano y amigo, en esta noche te voy a leer la conclusión de esta lección y lee así. El primer paso para vencer cualquier tipo de adicción es reconocer que tenemos un grave problema y que necesitamos ayuda para superarlo. ¿Por qué necesitamos ayuda? Porque no hemos podido por nuestros propios medios salir de esta situación, pues entonces ahí es que reclamamos las promesas de Dios. Su Santo Espíritu nos redarguye, nos insta a buscar de la presencia de Dios. En segundo lugar, entender que Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Debemos entregar la totalidad de la vida en las manos de aquel que puede transformar y liberar de la atadura de la adicción. Una adicción no necesariamente es una droga. Una adicción es algo que te ocupa la mayor parte del tiempo que tienes para el Señor, que se vuelve en algo que tienes que hacerlo constantemente para poder sentirte bien, para satisfacer quizás algún deseo de la carne o alguna ilusión que tú tengas, cualquier cosa que le quita a uno el deseo de buscar la presencia de Dios. Entonces, luego renunciar a todo tipo de adicción y establecer nuevos hábitos, iniciando una nueva vida llena de la palabra de Dios, la oración y el compañerismo con los hermanos de la iglesia. Es importante esta parte porque podemos tomar la decisión, pero si no buscamos constantemente el arrullarnos en los pies del Señor, si no buscamos esa mano que Dios nos pasa a veces cuando estamos tristes, porque fíjate que aquel que recurre a las drogas o que recurre a algún tipo de que pueda transar con sus nervios y llegar a un estado de serenidad, cualquier otra cosa que no sea el Señor es algo falso, es algo que te crea un vicio, es algo que no es duradero. Lo que es duradero es la palabra de Dios que salta para vida eterna, nos trae la verdad, nos trae la luz y nos trae la salvación, nos hace mejores seres humanos. Pero es un proceso que es de adentro hacia afuera. Recuerda que la llave de tu corazón la tienes tú. La puerta de tu corazón abre en una sola dirección. Abre de adentro hacia afuera. Es decir, que tú eres quien le puede abrir esa puerta al Señor. El Señor es un caballero. Está a la puerta y llama. Está en nosotros abrir esa puerta. Dejar que entre a nuestra vida. No pienses quién eres en este momento. Piensa en lo que Dios puede hacer por ti, porque la transformación la va a hacer Él a través de su Santo Espíritu. Cada día leyendo la palabra, cada día congregándonos. En este caso lo hacemos a través de estos medios. Fíjate que los medios, al igual que tantas otras cosas, que las mismas plantas que estamos hablando, que las mismas medicinas que estamos hablando, pueden dar un resultado positivo, pero si hacemos mal uso de eso nos pueden dar un resultado negativo. La penicilina se saca de una planta y es algo que es necesario en la medicina. La que controla de la diabetes y la insulina también se saca de una planta. Pero hay plantas que son venenosas. Y el hecho de que la insulina sea positiva para la diabetes no quiere decir que si la tomas en exceso también va a ser buena. O sea que todas estas cosas que de momento te dicen que son buenas, que tus amigos te dicen que te las recomiendan, porque siempre aprovechan un estado de ánimo en que tú estás débil para arrastrarte a esos vicios. Es importante que en ese momento tú te acuerdes del Señor, que en ese momento tú te acuerdes que tenemos unas promesas del Señor para nosotros. Esas promesas las hacemos de nosotros, yo las hago mías. Yo recurro a esas promesas cuando veo que no hay salida, cuando veo que al final del camino ya yo hice todo lo posible de mi parte. Cuando no tengo la fuerza, yo reclamo a Dios que me dé nuevas fuerzas, yo reclamo a Dios sus promesas.
y veo la mano de Dios obrando, pero hay que darle esa oportunidad al Señor. Hay que darle al Señor la oportunidad de que obre en nuestras vidas, pero también va a obrar en aquellas vidas que están en medio de nosotros, que están alrededor de nosotros. Hay que iniciar una nueva vida en la palabra de Dios, en la oración, que es sumamente importante. Recuerda que Jesús mandó a orar sin cesar, como es respirar, meditar. Muchas personas me han dicho a mí que no saben orar, pero orar simplemente es hablar con Dios. Mira, sí, hay veces que la persona no puede orar y se sienta y se pone a hablar con el Señor y le dice, bueno, señores, yo no puedo orar porque es que yo me canso, porque no me puedo arrodillar, porque me duelen las rodillas. Mira, ya estás hablando con el Señor, eso es una oración. Y así sigues y cuando vienes a ver, ya has estado hablando con el Señor 1 hora. A veces oramos 2 horas y realmente lo que hemos orado son 10 minutos o 15 minutos. El enemigo se encarga de traernos tantas cosas a la mente, pero nosotros perseveramos, ¿verdad? Porque en la perseverancia está el éxito. Entonces nosotros perseveramos en a quien hemos creído, en aquel a quien hemos creído, en Jesús. Y el compañerismo con los hermanos de la iglesia, porque ciertamente siempre va a haber discrepancias en unos y otros porque somos seres humanos, las había en los apóstoles. Pero eso no es motivo para que nosotros, para que nadie se atribule o para que nadie piense del hermano mal, sino más bien oramos los unos por los otros porque ninguno es perfecto. El hombre perfecto estará allá arriba con el Señor cuando seamos levantados. Así que, mi amado hermano, yo te invito a que tú tomes estas palabras y que reflexiones en ellas, porque la voluntad del Señor es que le sirvamos contentos, gozosos, para que Dios pueda obrar a través de nosotros. Es necesario que nosotros estemos sobrios, que nuestra mente esté completamente en el Señor, que nuestra mente esté completamente dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Así que en esta noche oramos. Te doy las gracias por la atención. Disculpamos a la hermana Lilian que no ha estado presente porque se encuentra indispuesta. Así que, querido hermano, oramos a Dios. Padre, gracias, Señor, en esta preciosa noche porque tú, oh Dios mío, has dado palabra, me has dado palabra a mí, has dado palabra a tus hijos, Señor, a los jóvenes. Padre Santo, esperamos que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a ponerla en práctica, Dios amado, que tú nos des nueva fuerza, que tú fortalezcas nuestra fe, Dios mío, cada día, Padre, para poder vislumbrar, Señor, para poder alumbrar a los que no tienen, Señor, esta luz. Padre Santo, bendice cada hermano, mira a los que han estado indispuestos, como Girián, Dios mío, y cualquier otro que no se haya sentido bien, te pedimos, Dios amado, que tú pongas tu mano poderosa sobre de ellos, Señor, que tú eres el Señor de sanadores, Dios mío, el doctor de doctores. Padre Santo, y te pedimos que tú hagas la obra en cada uno de ellos, Dios amado. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.